respecto a irse tan lejos, yo creo que eso es inconsciente, pues yo tampoco como que tomé la decisión de irme a Australia sí, porque fuera muy lejos, pero yo creo que inconscientemente yo creo que yo sí estaba tratando de irme lo más lejos posible de las personas con las que yo había vivido, casi que no queriendo que me visitaran. Mejores momentos de mi vida. Es ese momento, cuando renuncié y me fui caminando por todo Castellón, que ahí me enamoré de Castellón, por el parque, fui y me compré un libro de filosofía y me reí como nunca me he reído, me reí solo, o sea, pero hermoso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí en Suiza. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Diego Rincón. Lo conocí a través de una amiga que ya estuvo en el podcast 2 veces, de hecho. Y Diego vive en España, en Castellón, y ya se va a presentar y nos va a contar cómo terminó en España. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Caro, Juan. Qué bueno estar con ustedes por fin y hablar de tantas cosas que suceden pues, en la migración. Bueno, yo soy Diego Rincón, como dijiste. Bueno, soy una persona tal vez muy viajera, casi que yo llevo viajando desde los 20 años. No sé si esto lo saben, yo creo que esto es nuevo para ustedes, pero yo empecé a viajar a los 20 años a Australia, viví un año en Australia y casi que ahí cambió como mi dinámica de lo que es como la migración y de mí mismo, pues como encontrándome en esa como extrañeza que también me gusta mucho de mí. Em, y bueno, a partir de ahí empezó como todo. Em, ya después me vine a vivir a España porque, bueno, conocí una chica española y bueno, ya, ya iremos hablando de todo el proceso, pero llevo viviendo 6 años en España, 6 años y piquito, y bueno, muchas experiencias que he venido como viviendo en estos 6 años y pedacito. Y te vas perdón, y te vas a Australia porque querías aprender inglés o querías salir del país y mirar otras cosas. ¿Qué te motivó a irte a Australia? Pues la excusa era el inglés. Tenía un inglés paupérrimo y de verdad era muy malo. Pero yo creo que en realidad yo estaba buscando como justamente como sacarme un montón de cosas que tenía de una ciudad tan particular como es Medellín, que uno, digamos, no se da cuenta de todas las concepciones que tiene, prejuicios y cosas que uno pues tiene de haber nacido en Medellín. Y también sobre todo como que yo sentía que estaba viviendo la vida de mis papás. Entonces como que yo siento como que fue como la forma de empezar a tener una vida propia. Em, y de hecho, pues para mí fue una experiencia brutal porque fue justamente encontrarme conmigo mismo, dejar de tener tantos amigos, que tenía muchos amigos en la adolescencia. Sí, me volví como lo que verdaderamente quería hacer, pues como encontrándome con lo que yo era. Eh, y bueno, sí, o sea, realmente, pues sí, aprendí mucho inglés, conocí otras culturas. Fue una experiencia muy, muy interesante también porque las personas que conocí, aún hoy en día tengo amigos de esas experiencias, de esa experiencia, que eso fue hace ya casi 14 años. Tengo amigos venezolanos, brasileros, tenía un amigo muy amigo italiano que hace rato no hablo con él, pero le tengo un cariño especial. Colombianos también. Casi que hay una cosa muy, muy tesa y es que yo cuando llegué a Australia, yo amaba Medellín y hoy en día lo amo porque ya me reconcilié con Medellín, pero en ese momento las personas que más mal me cayeron en Australia fueron los países. O sea, pero me cayó muy mal, porque era como, ¿qué es esto? O sea, tanta, no sé, como tanta farandulería, como creer que, no sé, que la vida giraba en torno a comprar cosas, a aparentar. Entonces, como que fue un choque muy fuerte con ese tipo de personas, que también no son todas las personas de Medellín, sino que pues tuve como esa experiencia como con ellos. Pero fue muy bacano como Australia es un país,
que te permite conocer muchos tipos de culturas, también pues chinos, personas de India. Ah, bueno, tengo un amigazo de India también que no lo recordaba, que con él trabajé porque en Australia lo que hice fue entre trabajar y conocer pues otras culturas, pero trabajaba mucho. O sea, como que yo me dediqué como a trabajar, como que nunca había trabajado en mi vida y yo empecé a trabajar 60 70 horas a la semana, hacía muchas cosas, vendía, vendía cosas en la calle, eh, afuera del estadio vendía bananas y bandanas, no, son bandanas, que eran como unas tiritas que se ponían para apoyar al equipo de cricket de India o de Australia, y yo vendía eso, pegaba afiches en la ciudad, trabajé de cleaner, de glassy, o sea, hice muchas cosas. Entonces fue muy bacano. Diego, ya que hiciste tantos oficios varios, ¿cómo fue tu experiencia haciendo ese tipo de trabajos? Porque hace poquito leí un libro sobre una historia de migración y pues la autora como que se quejaba mucho de la calidad de vida en ese tipo de oficios. ¿Cómo fue tu experiencia en Australia en ese sentido? Sí, o sea, creo que es muy desgastante. Creo que, pues en mi caso yo creo que tuve otra experiencia porque yo lo estaba viviendo como en cierta forma, como por un momento de mi vida. Pero para una persona pues que lo haga toda su vida, creo que debe ser muy complicado a nivel físico. Pero lo que sí me gustó de Australia es que sí se valoraba mucho como este tipo de trabajos y se le daba, pues por un lado se pagaba muy bien, y por otro lado como que se especializaba también en ese tema. Para mí fue pues muy, sí, fue como una sorpresa darme cuenta que se especializaban, por ejemplo, en temas de limpieza en todos los niveles, como limpieza de colegios, limpieza de restaurantes. Y yo era como, o sea, el que me dirigía a mí en un colegio donde limpié, era experto en limpieza. Entonces tenía como todos los utensilios, era como súper específico. Entonces eso me gustó. Y lo otro es que tampoco trabajaba, o sea, la gente que trabaja en esto no trabaja como en Colombia puede pasar que como que tienes que limpiar, pues, no sé, todo el día. En el caso de ese trabajo era como 6 horas, 7 horas o menos, pues yo podía trabajar 4 horas, 5 horas, así. Entonces, pero es muy desgastante. O sea, físicamente me pareció muy, muy, muy desgastante este tipo de trabajos. Diego, ¿por qué crees que, pues puede ser como una vida, pero por qué crees que hay que irse tan lejos como para encontrarse con uno mismo? Irse tan lejos de la ciudad de origen. Tenía dos preguntas ahí. Y la segunda es que tú crees que ese hacer con las manos como que te conectó más contigo mismo, como que te dio paz, porque también hay como muchos estudios que hacer con las manos permite que, pues, que uno en realidad se concentre, ¿no? Que no tenga la mente por allá, sino es otro tipo de forma de vivir la vida. Sí, o sea, respecto a irse tan lejos, pues yo creo que eso es inconsciente, pues yo tampoco como que tomé la decisión de irme a Australia sí, porque fuera muy lejos, pero yo creo que inconscientemente, yo creo que yo sí estaba tratando de irme lo más lejos posible de las personas con las que yo había vivido, casi que no queriendo que me visitaran, pues, o sea, aquí con la pregunta que me hiciste, pues como que pienso en ese tema, yo creo que sí estaba tratando de hacer eso, o sea, de que no obtuviera ni siquiera ayuda, como que de ningún tipo. Em, sí, pues es que quedaba muy lejos, o sea, casi al otro lado del mundo. Em, y bueno, respecto al otro que mencionaste, creo que sí, creo que como que se le da más valor a lo que tenemos como cuerpo, o sea, como que casi que, y sobre todo yo que he trabajado toda mi vida en el computador, como que uno siente que el trabajo no tiene como pues como más que un propósito, como que no hay algo sólido, no hay un producto, pues que eso lo hablaba Marx, pero como que no hay algo que yo pueda ver reflejado o materializado de lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que en este tipo de trabajo sí se veía. De hecho, yo también trabajé como asistente de cocina
que ese fue el trabajo que me pareció más difícil de todos. eh, y ahí yo veía todo el tiempo como el proceso de cómo hacer la comida, la limpieza y cómo pues eso se materializaba en una comida que alguien disfrutaba y que después yo también la lavaba. Entonces era como todo el ciclo de algo que tiene más sentido a veces pues, que estar haciendo códigos, programación y todo lo que ahora pues tiene más sentido, tal vez, no sé. Eh, Eso, sí. Muy interesante. ¿Algo te generó choque cultural en Australia? Yo solo conozco una australiana que estaba en mi grupo donde hice el doctorado y me parecía muy amable, muy dulce, era como muy fácil interaccionar con ella, también muy abierta de mente, con un acento muy bonito, me parece que ellos hablan muy lindo, pero nunca he tenido la oportunidad de ir a Australia. ¿Cómo te sentiste recibido en ese país? ¿Hubo algo que te generara como rechazo en la cultura de ellos? Pues a ver, yo creo que mm, pues igual son personas que no son como nosotros, entonces yo creo que sí hay como un rechazo, o sea, no hay rechazo, yo no sentí un rechazo, pero sí sentí como que hay barreras culturales, pues que yo de pronto no voy a tener, de hecho yo no tengo amigos australianos, o sea, al final nunca tuve como nunca pasé esa barrera de hacer un amigo australiano, que sí lo tuve con otras culturas. Entonces, como que no sentí ese rechazo, pero tampoco me dieron la posibilidad de, o bueno, tal vez yo también no hice para eso, pero no es tampoco tan fácil hacer amigos allá, o sea, australianos. Em, Eso, e igual, pues yo estuve en una ciudad que es Melbourne y Melbourne es muy multicultural. De hecho, entiendo que es como, o en esa época era como el 70% de extranjeros, entonces tampoco era tan fácil conocer, pues, australianos como tal. Entonces, como que al final terminé conociendo otro tipo de personas, de otras culturas. Entonces, eso, sí, como que rechazo en sí no sufrí, pues, no lo viví. O no tuviste tiempo para pensar en eso por lo que trabajabas tanto. Como que, no sé, estabas totalmente ocupado, no querías pensar, o no sé, o querías usar ese trabajar con las manos para tener una propiocepción. Puede ser que no tuviera como el espacio, aunque bueno, yo también tuve mis momentos en los que decidí no trabajar mucho, pues porque yo iba a quedarme 6 meses y al final extendí la visa por otros 6 meses, porque justamente me había pasado eso que menciona Juan, que los primeros 6 meses trabajé tanto que terminaron los 6 meses y yo dije, yo no he hecho nada, pues más allá de trabajar. Entonces ahí sí tuve como un periodo como de 1 mes y medio que no trabajé tanto, eh, y empecé a hacer otro tipo de trabajos que me dejaran como más tiempito, pero creo que si hubiera estado tal vez 2 años, a lo mejor hubiera conocido más australianos. Y bueno, en relación a lo que mencionabas, Caro, el acento también me encanta, o sea, es como un costeño en inglés, pero súper bonito, ahí como que te sientes como más en una onda y con flow. Me gusta ese acento, la verdad. De hecho, yo quedé con ese acento un tiempo, pero Genial. después se me fue. Después se perdió. Entonces, ¿nunca pensaste como en quedarte allá? ¿Nunca dijiste, ay, aquí se vive muy bueno, voy a hacer lo posible por quedarme? Sí, sí, o sea, yo creo que yo me hubiera quedado más tiempo, sino que, bueno, yo llevaba la universidad en el séptimo semestre, o iba para el octavo, creo, y bueno, ya temas más como pues, monetarios, bueno, ya gastamos mucho dinero con mi papá en este tema. De Claro. hecho, yo ahorré mucho dinero para poderme pagar, pues, los semestres que faltaban. O sea, como que yo también tenía como esa concepción que es lo mismo que les mencionaba, como yo querer hacer cosas por mí mismo. Entonces ahí yo también, eso también jugaba, pues tenía un peso muy fuerte para mí en ese momento. Pero yo creo que por lo que yo estaba viviendo, yo sí me hubiera quedado más tiempo. Pues me gustaba la vida en Australia, la calidad de vida de esa ciudad en particular. Sí, de hecho, quién sabe, la vida da muchas vueltas. Tal vez volvamos algún día.
Cuando vuelves a Colombia, te siguió fastidiando, o sea, cuando vuelves a Colombia después de Australia, te siguieron fastidiando o sea, tus conciudadanos, o, o llegaste y una vez hiciste las paces. ¿Qué pasó? ¿Hubo como rechazo de tu parte? Como que te sabía mal. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que, yo creo que va a quedar como el antipaisa con este capítulo. No, ahí existe Eh, este Iván Cepeda, tranquilo que no lo puede superar. justo, justo estaba pensando en eso, que soy el Cepeda de Castellón. No, guardando proporciones. Cepeda, bueno, no me voy a meter en política. Em, no, yo creo que, sí, o sea, lo que más me chocó de volver a Medellín, que no fue tanto esa parte que encontré allá, yo creo que, como les mencionaba, en Australia encontré como un tipo de gente, como un círculo de ciertas personas con las que yo no me llevé, o sea, como que no encontraba ese entendimiento en lo que era importante en la vida. Entonces, y como yo me estaba encontrando tanto conmigo y yo soy una persona como reflexiva, filosófica, entonces como que fue un choque muy fuerte. Al llegar a Medellín, como que lo que sí noté y me chocó bastante fue como esa miradera, o sea, como esta vaina de que te esté mirando tanto, o sea, como que en Australia, en Melbourne, como que la gente, si hay alguien con una cresta enorme, pues nadie te mira o sigues para adelante. Y en Medellín, pues eso como que llama mucho la atención, como cualquier cosa, como que te están mirando todo el tiempo, como observándote, que yo ya después sentía como que había algo en eso que me gustaba y es que la gente está queriéndote ayudar también, o sea, como que te quiere ayudar, o sea, y genuinamente. Eh, entonces creo que eso también me gusta esa parte, pero al llegar me chocó eso, como que me estuvieran mirando tanto o que miraran tanto a la gente o como sí, como ese estar todo el tiempo en eso. Sí, Sí. estoy de acuerdo. Ah, Yo bueno, creo que, perdón, yo creo que en Medellín no sé por qué choca tanto como la diversidad, ¿no? O sea, como que si yo salgo de pijama a la calle es como todo un evento. No sé por qué genera como tanta atracción centrarse en observar como lo diferente, porque como tú dices, acá es igual que en Australia. Yo puedo salir de pijama, despeinada, sin maquillaje y nadie me mira, no importa. Pero en Medellín uno sí siente como las miradas, como que si no estoy igual a los demás, todo el mundo me va a mirar. Es sí, extraño. sí, sí, exacto. Pero también esa parte que mencionas de que no te miren también es un poquito como triste. O sea, como que ahí Sí, es hay como el otro un extremo porque es punto como, no intermedio. importo, no importo, ¿no? Y como yo Sí, lo contaba en otros episodios, me ven encartada con Martina, el morral del colegio de Martina, mi bolso, la sombrilla, y a nadie se le ocurre preguntarme, ¿te ayudo con algo? No. Entonces, como tú dices, la idea sería encontrar como un punto medio entre esos dos extremos. tal cual, tal cual. Bueno, y lo otro que iba a mencionar, que recordando la pregunta de Juan, lo que sí tuve fue un choque con mis amigos de esa época. O sea, como que es que creo que voy a sonar súper petulante, pero como que no me parecían interesantes mis amigos. Y espero que esto no lo vean mis amigos. Pero, pero me parecía, como conocí gente como tan interesante que me mostraba otras cosas de la vida. Cuando llegué a Medellín fue como, esta gente está exactamente igual a cuando me fui, hablamos de los mismos temas y como que me generó como un poquito, sí, como de rechazo, pero a la vez yo me sentía muy mal conmigo mismo por no disfrutar eso. O sea, como que yo entré, cuando volví a Australia, entré como en unos años sí, como de choque, como de que no entendía yo por qué vivía donde vivía y me di cuenta después, o sea, como que no fue inmediato como el tener conciencia de eso, pero sí me pasó eso, como que era la misma vida, las mismas cosas, las personas hablaban de lo mismo y yo era otro.
y al final yo me terminé acomodando otra vez a eso. Entonces, eh, ya, yo he tenido muchos sentimientos con Medellín. Es que hoy en día pienso otra cosa. Ya cuando vayamos más adelante, hablaremos de reivindicaciones que yo tengo con Medellín. Pero ¿no crees que, o sea, no crees que es como esa segregación que se vive en Colombia, como que las esferas están como muy independientes la una de la otra? Y en Australia he visto otra cosa que era como que había un mix de gente mucho más grande, o sea, como que uno podía ver el espectro mucho más grande, el de la India, que no sé, que los papás podían tener, no sé, tal vez mucho dinero, pero también mezclado con el italiano que estaba haciendo backpacking, yo no sé si ese era el caso o no, o el australiano que vivía por ahí surfeando o su vida un poco más hiposa en una camioneta de estas que convierten como en casa rodante, pero no es, bueno, es algo hechizo, ¿no? ¿Qué crees de eso? Sí, sí, yo creo que tiene que ver tal cual con eso. O sea, como que en Medellín uno está rodeado de un círculo pues muy claro, el mismo estrato, mismas cosas. Entonces vos no te salís de ese círculo y no te permitís pues conocer como otro tipo de ideas, otro tipo de personas. Entonces, y también son ambientes muy cerrados, pues que uno tampoco va a ir a conocer una persona, pues otras personas como de la nada, como que te tenés que meter como a un taller en particular o a un club de lectura o cosas que te ayuden a conocer otro tipo de personas. Pero en esa época yo la verdad, o yo creo que era más yo como que no tenía esa percepción de la vida, como que yo la vida la vivía más con lo que tenía y no me dedicaba como a buscar otras fronteras, que después lo hice, pero sí, tiene mucho que ver con eso. Yo siento que el hecho de no poder conocer otro tipo de estratos, otro tipo de culturas, otro tipo de regiones incluso, o sea, como por ejemplo yo después conocí gente del Chocó, gente de la costa atlántica que me hicieron ver otra forma de vida. Eh, y eso es justamente lo que no tenemos en Medellín, o no tenía yo en ese momento. Diego, entonces, bueno, vuelves a Medellín, terminas la carrera, trabajas un tiempo y después te vas para España. ¿O qué pasó ahí? Sí, es que fue mucho tiempo, o sea, yo volví en 2012. Ujú. Y sí, como para poner una línea del tiempo, yo me fui para España en 2020. O sea, fueron 8 años en Medellín. De... Yo volví con una idea de estudiar música, porque como yo Ujú. tenía, pues como esa noción de que era lo que me gustaba y me apasionaba y siempre me gustó, pero al final elegí pues una carrera más convencional, administración de negocios, que siempre la odié, pero es lo que me da la papita hoy en día. Eh, bueno, supuestamente volví con esa idea de estudiar música. mm, No lo hice porque tenía que terminar la carrera y uno ya se va metiendo como en ese camino de la carrera, hacer la práctica, ya empieza a ganar uno dinero, como que, sí, como que me empiezo a meter en un camino como muy Acomodarte. convencional de que El sí, libreto. acomodarme, el libreto de todo el mundo, el único camino pues Ujú. que dicen. Y casi que yo creo que volví como a esa idea de tener el camino que mis papás querían. O sea, como que Ujú. lo que yo no quería, que me fui para Australia, justamente buscando como eh, desclasarme, desestratificarme, quitarme de encima como todos esos conceptos, preceptos, eh, lo terminé volviendo a hacer, o sea, como que volví a lo mismo, a trabajar. Empecé trabajando ya en temas de analítica, que es lo que hago ahora, eh, pues analizando datos y demás. Y con eso pues empecé a trabajar durante mucho tiempo. Trabajé en una agencia, después trabajé en otra agencia de publicidad y bueno, ya después, como en 2018, ya es que conozco pues a Ainhoa, que es mi expareja, y digamos que empezamos a salir,
y ella pues como que me vendió un poquito la idea de que ella quería volver a España, entonces pues a mí me gustó porque yo ya tenía como esa, sí, que esa chispita de querer volver pues a migrar y al final me voy para España nuevamente. Pero bueno, durante esos 8 años pues ocurrieron pues muchas cosas también, o sea, empecé también a hacer cosas que me gustaban más, a cantar, a involucrarme un poquito más con el canto, a hacer temas sociales, que eran temas que me llaman mucho la atención, que es algo que me apasiona, que es vincularme con trabajos sociales. em, la lectura, por ejemplo, llegó a mí en 2000, yo diría que 2012, justamente cuando volví de Australia y ahí encontré también una amiga para toda la vida. Como que me encontré mucho con el arte y la cultura, que eso yo creo que pues lo que me ha salvado un poquito como esa espiritualidad y eso que lleva en el alma, ¿cierto? Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió hasta 2020, pero con muchas cosas bonitas que fueron surgiendo en esa época. Bueno, entonces llegas a España y llegas directamente a Castellón. No, llego a Valencia, de Ajá. hecho, llego a Almusafes, que es un pueblo de 7.000 habitantes, Ujú. eh, que justamente de ahí era la familia de mi expareja, de Ainhoa, Ujú. y, y llega la pandemia. O sea, yo llego en el 20 de febrero Ay, de Dios. 2020 y el 13 de marzo empieza la pandemia. Sí. Entonces, No, el todas esas mejor ideas momento que yo para tenía, llegar. sí, sí fue un momento muy complicado, muy, muy complicado porque todos esos sueños que tenía, todas las ideas de conocer España, Ujú. también las ideas que teníamos en pareja se fueron al traste. Fue No, muy complicado el comienzo. me imagino. Eso quiere decir que la familia de tu expareja y tu expareja obviamente también son catalanes. Eh, Son valencianos algunos, pero Sí. no vienen precisamente, o sea, no tiene un origen de Valencia. O sea, Ah, la ok. abuela, una de las abuelas era andaluza, de Allá. Jaén. eh, de hecho, el papá el abuelo de Ainhoa era de otra parte también, no recuerdo bien, era como más del centro, Ujú, que justamente en España sucedió mucho este tema, como esta migración de los extremeños, de los andaluces hacia el este, que era donde había un poquito más de comercialización, de industria, en la dictadura. Entonces, en la dictadura sucede toda esta migración de los españoles y justamente la familia de ella, pues, vive esa parte. ujú. Entonces, como que son valencianos y no. De hecho, la lengua, el Exacto. valenciano lo hablan, pero no muy bien. O sea, no eran tan Allá, o sea, no valencianos. es su lengua principal. Es su lengua principal, pero sí, pues, tenían todas las tradiciones de los valencianos, pues, la paella, de hacer paella en leña, todos los Ujú. domingos. La gastronomía, lo de ir a un bar a tomarse un café o un carajillo, como toda esa parte tan social que tiene España y que tanto atrae pues a los colombianos y a todo el mundo, yo creo. Sí, como que yo alcancé a vivir mucho de eso, pero en medio de una pandemia, o sea, como que la pandemia siempre estuvo ahí súper presente, entonces como que no lo viví del todo tranquilo. Sí. Durísimo. ¿Cómo es una relación con un español? ¿Sí somos tan parecidos o somos muy distintos? No somos tan parecidos. Yo creo que somos, o sea, sí hay un montón de cosas que los españoles, de cierta manera, pues pues, inculcaron o ¿cómo decirlo? Nos, Nos llegaron. Transmitieron. llevaron, ¿no? Sí. Sí, sí, como que con la colonización y todo el tema, sí hubo como ese traspaso de un montón de cosas. Ujú, De hecho, por ejemplo, yo he pensado mucho como en la pasión que tienen los españoles, la manera también de discutir. Ellos discuten como súper alto. Incluso uno puede estar en una mesa
tomándose un café y al lado empiezan a discutir dos españoles súper duro y uno es como, ¿pero qué está pasando acá? Sí, como que no le tienen miedo a la discusión. Ujú. Eh, pero a la vez hay un montón de cosas que cuestan mucho compatibilizar, o sea, como de pronto los españoles son un poquito más fuertes, menos tiernos, menos cariñosos. Entonces eso también, pues, choca, pues, genera ciertos roces. Sí, yo creo que más que todo eso, más que todo como las formas, como esa esencia que tenemos nosotros los colombianos, que somos un poquito más dulces, más cuidadosos de pronto. eh, Ellos, digamos, son más francos, más sinceros, y eso también hay cosas muy bonitas de eso, porque no están dando ruedos para decir algo, pero a la vez eso puede llegar a chocar, pues hay un montón de parejas españoles colombianos que están bien hoy en día. En mi caso no fue así, pues mi, mi relación no funcionó pues del todo, o sea, al final se terminó acabando, 2021. ¿Y crees que no funcionó en parte por esas diferencias culturales? ¿O crees que hubo otras cosas que jugaron como un rol más importante ahí? Yo creo que tuvo que ver, pero pues yo creo que lo que terminó decantando pues en terminar la relación fueron otros temas, pues fueron Sí. como cuestiones más de compatibilidad entre los dos, cómo se proyectaba ella, cómo me proyectaba yo. Ujú. Sí, al final fueron temas más de pareja que puede suceder incluso entre Claro. colombianos, entre españoles, sí. Al final fue más eso, sí. Ok. Bueno, y en toda esta migración, ¿cómo fue el tema del trabajo? ¿Tú llegaste con trabajo a España o tu plan era buscar o tu plan era emprender? ¿Cómo fue esa parte? Wow. Eso fue muy duro porque yo llegué con trabajo, pero la diferencia horaria, bueno, yo tenía un trabajo con una agencia de Puerto Rico, eh, y en ese momento yo era director de data, o sea, dirigía un equipo de 9 personas. Entonces había como una responsabilidad también adicional que tenía mucho peso. Como les decía, yo iba por ese camino como muy de convencional de, bueno, vamos a ir escalando hasta ser vicepresidente de una empresa, o yo no sé qué quería yo en ese momento, pero estaba como en ese camino. Incluso ya después pensando mucho en eso, como que a lo mejor tiene que ver mucho como que estaba imitando a mi papá. Bueno, en terapia como que he pensado mucho sobre eso. Em, Al final, bueno, tenía ese trabajo, la diferencia horaria era muy fuerte, encima era pandemia. Y en pandemia estalló todo este tema de los datos. Yo trabajo en analítica, entonces la analítica como que todas las empresas querían ver los datos, se vendían más servicios de analítica, entonces como que encima había mucho trabajo. Entonces lo que yo empecé trabajando en horario colombiano, puertorriqueño colombiano, porque tenía mi equipo también en Colombia y en otras partes pues, de Sudamérica. Entonces empezaba como tipo 2 de la tarde y terminaba como a las 12 o algo así. Que para mí al principio no era tan complicado, pero era duro. Pero después, con todo esto que les digo, trabajo tan pesado, mucha responsabilidad, empecé a trabajar en las mañanas para poder, digamos, hacer lo que no me alcanzaba en las tardes, porque entraba al equipo, tenía muchas reuniones, vendiendo otros servicios de analítica, o sea, era un caos. Entonces al final trabajaba en la mañana y trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, una cosa horrible, horrible. Em, claro, eso por ejemplo también afectó mucho la relación de pareja, o sea, eso también tuvo que ver. Entonces sí, para mí fue muy complicado esa parte, que al final pues decidí pues renunciar e irme a un trabajo ya en España. eh, y justamente pues ahí empieza como otro camino mío, como en darme cuenta justamente ese quiebre que les mencionaba, que yo iba por una vía muy convencional, termino renunciando, me voy para una empresa
de Castellón, que por eso resulta en Castellón, en 2021, finales de 2021. Y al llegar a Castellón, me doy cuenta que amo la ciudad, pero que yo no quiero seguir trabajando en eso, al menos por un tiempo. Entonces a la semana renuncio.